Vamos a hablar del tema este que veníamos conversando al principio, lo habíamos anticipado. ¿Qué es el síndrome de la cabaña? Contábamos esta situación que, bueno, hemos visto quizá de mucha gente que siente, ¿no?, cierto miedo, cierto temor, una vez que tiene la posibilidad de salir después de tantos días de encierros, más de 60 de confinamiento. Y le queríamos consultar a un especialista, por eso le vamos a dar la bienvenida. Ya está con nosotros Florencia Padilla, es psicóloga, es tutora del Servicio de Asistencia y Orientación Familiar Sistémica del CUAP, que depende de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Hola Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día. Hola Carolina, buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por darnos unos minutos. Bueno, queríamos consultarte Muchas respecto de gracias. esto. Sabemos que ustedes también ahí en el CUAP trabajan mucho con consultas telefónicas, pero más allá de eso, es saber si, ¿qué podemos decir de este síndrome, efectivamente, síndrome de la cabaña? ¿Han recibido? ¿Es algo que se lo pueda notar, ¿no?, en la consulta? Sí, justo ayer cuando me preguntabas, Carolina, es algo que está apareciendo mucho ahora ante la posibilidad de salir. A mí me parece que primero es importante pensar que en realidad el concepto de síndrome de la cabaña tiene su origen en otro concepto que tiene que ver con otro que se denomina fiebre de la cabaña, que es lo que vivimos a lo largo de estos 60 días ya, que tiene que ver con lo que hemos sentido cuando nos dijeron que teníamos que estar adentro de la casa y no podíamos salir, ¿no? Toda esa desorganización, aburrimiento, tristeza, sentimiento de soledad, sensación de encierro, angustia. Todo eso es como lo previo a lo que está sucediendo ahora, que tiene que ver con esto que denominan síndrome de la cabaña, porque es un conjunto de síntomas que están apareciendo en la población y que tienen que ver justamente con el temor a salir a la calle y a encontrarnos con esa realidad que ya no es la misma que dejamos hace 60 días atrás. Claro. Entonces es bastante común ver casos de estos acá en Tucumán y en las asistencias que nosotros estamos recibiendo. Claro, porque además pensemos que es un traspaso importante. Primero, acostumbrarnos al encierro y por otro lado después decir, bueno, salimos a la calle y con todo lo riesgoso que implica eso acá en Tucumán, porque se nos están presentando por un lado el contexto del coronavirus, pero además el dengue, ¿no?, que en algunas personas puede influir también. Claro, totalmente. Aparte, nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros entramos hace 70 días, la realidad era una, y ahora que salimos esperamos encontrar lo mismo o algo similar y el contexto ha cambiado. De hecho, uno sale a la calle y uno se da cuenta, todo el mundo está con barbijo, entras a un negocio y te ponen alcohol, tenés que estar con repelente todo el día. Entonces, el contexto no es el mismo que nosotros esperábamos encontrar cuando salgamos. Creo que eso es una de las grandes característica de este síndrome, que tiene que ver con lo que nosotros esperamos encontrar y lo que realmente encontramos afuera, que nos genera temor. Florencia, le hago una consulta. Sí. Más allá del temor que genera la pandemia y el salir una vez que se pueda, también puede ser que incida esta sensación quizás de comodidad o de relajación de alguna manera que mucha gente, me imagino, va encontrando estando en sus hogares casi todo el día. Claro, lo que pasa es que hemos pasado por, digamos, por toda una serie de como un ciclo, ¿no? Que al principio era que uno pensaba qué voy a hacer encerrado y la angustia de estar encerrado y después uno encontró la comodidad en ese espacio y se sintió seguro. Yo creo que esa es la clave. No sé si es solamente comodidad o la seguridad que implica el estar en un lugar conocido, en un territorio conocido como la casa y de repente salir a una afuera donde sabemos que hay un peligro, que no se ha ido, que no es que ya no está, sino que sigue presente. Florencia, ¿y quiénes experimentan este síndrome con mayor frecuencia? Digo, ¿hay edades? ¿Podemos distinguirlo en algunos pacientes concretamente? En realidad se puede presentar en cualquier edad. Lo que por ahí uno encuentra es que se encuentran menos recursos para resolverlo. Porque, a ver, estas situaciones que uno vive, que tiene que ver con el temor, que a veces uno transpira, le genera temblores, palpitaciones, quizá no es común que suceda ante tanto tiempo encerrado. El problema es que hay algunas poblaciones que uno puede decir en términos generales que cuentan con menos recursos. Por ejemplo, los adultos mayores que tienen como más la habilidad emocional, menor flexibilidad, más temor a enfermarse. Y también los niños que no tienen todavía los recursos ante esto. Le hemos dicho que había un bichito afuera, los podía enfermar y que era sumamente riesgoso y hasta han visto situaciones en donde se han producido muertes y de repente uno le dice, bueno, ahora tenés que salir.
sea, Claro, es claro. como muy contradictorio. Claro, me imagino, ¿no? ¿Cómo hacemos o qué recomendamos, qué les recomendás vos, por un lado a las mamás que tienen que por ahí empezar a explicarles a los hijos esta situación y en general a la población, a los adultos mayores, hay que empezar a salir, esto se va y esperemos, si todo sale bien, a flexibilizar. ¿Con qué recaudo salimos para evitar ese miedo a quienes lo están transitando? Yo creo que es como que a mí siempre me cuesta dar como recomendaciones generales, pero creo que sí hay algo que a uno le puede ir sirviendo, es ir encontrando las formas y los tiempos de cada uno, ir empezando de a poquito, no hay una sola forma, quizá saliendo a comprar el pan, quizá saliendo hasta el almacén de la esquina, también teniendo en cuenta que tenemos que tener digamos, los recaudos pertinentes, como usar el barbijo, el alcohol en gel, lavarse las manos, la distancia social. Entonces, como poder ir hablando de que si uno va cumpliendo estos requisitos, el riesgo se reduce y entonces empezar de a poquitito. El otro día justo escuchaba a una mamá que me decía que lo había sacado a su hijo a visitar a los abuelos y lo mal que se había portado el hijo, digamos, visitando a los abuelos, un niño de 7 años, y que no sé, que hizo berrinche, se enojó y se puso agresivo. Bueno, es una forma de reflejar esto. Quizá no tiene los mismos síntomas que un adulto, pero aparecen conductas que son inusuales en ese niño en un contexto normal. Exacto. Licenciada, una consultita más. Le agradecemos Sí. el contacto y los minutos. ¿Qué análisis hace, si puede, de esta comunicación mayoritariamente virtual? Digo, hasta usted misma, no sé si llegó a atender pacientes vía algunos de los sistemas de videollamada y ¿cómo evalúa eso respecto de la experiencia cara a cara? Digamos que se repiten muchas actividades, por supuesto. Sí, bueno, nosotros hablamos mucho constantemente con los colegas sobre esto y la verdad que es algo que se extraña muchísimo. Nosotros trabajamos mucho con el cuerpo, con lo paraverbal, Claro. lo gestual. Entonces, a través de la videollamada o de la llamada telefónica esto se dificulta. Sí creo que nos ha permitido en este momento llegar a poblaciones que lo necesitaban y que están muy vulnerables. Y es lo que nos ha tocado, pero sí creo que se extraña y que se necesita el encuentro cara a cara y el vínculo con cuerpo presente, ¿no? Sí creo que hay una diferencia. Claro. Bueno, muy amable, ¿eh? Gracias, Florencia, por el contacto y por las recomendaciones también y por informarnos un poco respecto de esto, que seguro quizá haya más de uno que haya experimentado en este proceso de flexibilización de la cuarentena. Un saludo grande, gracias. Buen día. Muchas gracias. Adiós. Bueno.